Un gozo saludarnos y vernos el domingo y mayor gozo aún saber que vamos a escuchar la voz de Dios y es lo que esperamos, ¿sí? Que Él hable hoy, que no sean mis palabras sino las de Él que escuchemos en nuestros corazones, así que vamos a orar. Gracias a Dios te damos por tu palabra que nos guía, que nos enseña, que es eterna y que podemos acudir a ella siempre. Ayúdanos a ser fieles, a acudir a ella así como tú eres fiel en hablarnos a nosotros. Y rogamos por eso hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a la serie que estamos siguiendo en Primero de los Tesalonicenses. Ya se habían olvidado. Quedamos en diciembre, la última vez que vimos en la carta a los Tesalonicenses y estábamos en el capítulo 5, versículo 14. Eso fue lo último. Yo sé que ustedes se acuerdan de súper bien de eso y todo. Así que vamos a ver el versículo siguiente. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Leímos un texto allá en Romanos, ¿se acuerdan, no? ¿Qué habla el texto en Romanos? ¿No se acuerdan? Hablaba del amor que vive e impera en la iglesia, que es el amor de Dios que nos ha dado a nosotros para amarnos los unos a los otros. Y decía, por ejemplo, bueno, no lo leímos, pero en el versículo 9 decía, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y la idea es siempre procurar lo bueno para los demás, independientemente, y esta es la clave, independientemente de qué es lo que esté pasando conmigo. ¿Cómo lo estoy pasando yo? Puede que bien, puede que mal, puede que esté sujeto a pruebas, puede que esté en pecado incluso, puede que esté sufriendo, puede que esté contento. En cualquier situación, en el versículo 21, para terminar el texto ahí en Romanos, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es una exhortación que el Señor, no solamente en Romanos, también aquí en Tesalonicenses, nos llama a hacer, seguir lo bueno. En una de las alabanzas que cantamos, decía que nosotros íbamos a cargar la cruz de Cristo. ¿Leyeron, cantaron eso, no? ¿Y qué significa eso? Bueno, parte de eso es esto. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, va a decir en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y esa expresión uno para con otros está hablando de la iglesia y para con todos fuera de la iglesia. Esa es un poco la idea. O sea, que nuestro corazón tiene que seguir siempre lo bueno. ¿En qué circunstancia? En la que sea. Dice, mirad, en el fondo es pongan atención a esto. Esto es importante, que ninguno pague a otro. Y la idea es que ninguno devuelva a otro. Ese es el punto. En el pagar, es devolver. Mal por mal. Antes, seguid, o si quieres, perseguid. Entonces, acá hay una cosa que debe ser intencional. Yo tengo que buscar hacer esto. ¿Qué cosa? Siempre lo bueno para con los demás, especialmente para con mi iglesia. Y en ese contexto estamos en el tema de hoy que le puse por título Una iglesia que quiere lo mejor. Y puse una foto de un cuarzo. ¿Conoce los cuarzos, cierto? Y este es un cuarzo que es precioso. Ya lo quisiera tener en casa como adorno, ¿sí o no? Pero si se fija en el cuarzo que es transparente, cuando es puro, tiene algo dentro, una impureza, que generalmente es una mica. Esas cosas me las enseñó mi papá, que le gustaban mucho las piedras, la geología, y tenía una colección preciosa de cuarzos, y me mostraba esas impurezas, que eran unas micas que son distintos minerales, puede ser aluminio, puede ser calcio, y eso le da a veces colores al cuarzo. Y nosotros, que hemos sido purificados por el Señor, para hacer el símil con esta imagen, ¿no? Transparentes en Cristo, tenemos aún impurezas porque vivimos en esta carne y tenemos cargas de pecados que aún no nos sueltan, por decirlo así, pero mejor dicho, que no queremos soltar. Y es a lo que está yendo Pablo en esta carta diciendo a la iglesia en Tesalónica. Siendo niño yo,
hace muchos años atrás. Tenía como 7 añitos, qué tierno. Me enfermé, esto fue después de Cristo. Me enfermé y estuve muchos días en cama y lo único que quería, obviamente como todo niño, es levantarme y salir a jugar. Y apenas me levanté, adivina qué quería hacer. Salir a jugar y vi una bicicleta y me quería subir a la bicicleta y mi mamá me dijo, no te subas porque te vas a caer, porque estás débil. ¿Y qué hice yo? Me subí a la bicicleta. ¿Y qué pasó? Me caí. Pasé con bicicleta y todo por el otro lado. Y muchas veces pasa que nuestras expectativas se ven frustradas. Un poco esa es la ilustración de la bicicleta, ¿no? Pensamos que podemos hacer cosas, pero no estamos preparados para hacerlas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos la razón, ¿o no? Dígame algo y yo siempre tengo la razón. Oye, hermano, estás mal. No, no estoy mal. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Y es un poco lo que está pasando, y es extraño verlo en esta iglesia en Tesalónica, porque vemos cómo Pablo está dando gracias a Dios por una iglesia que es tremenda, por una iglesia que muestra un corazón puro, que más encima es una iglesia que dice que ustedes son ejemplo para otros. Y de alguna manera nos está diciendo a nosotros, oye, ustedes tienen que ser ejemplo para otros, porque son ejemplo. Elige de qué vas a ser ejemplo, de las cosas buenas o las cosas malas, pero ejemplo eres. Y esta iglesia es buen ejemplo, pero aún así tiene problemas, hay inmadurez, que tiene que ser resuelta, y eso es lo que empieza a tratar ya en los versículos 12 en adelante del capítulo 5, una porción muy práctica de vida en iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las cosas son como nosotros pensamos que son, parece la lengua, pero no son. Por ejemplo, hay un texto ya en Lucas, lo vamos a ver después en la escuela dominical, capítulo 24, los discípulos de Maús, recuerda, ¿no? Que estaban mirando el suelo, estaban absolutamente derrotados porque esperaban que el que murió en la cruz era el que iba a redimir Israel. Ellos esperaban eso. Recuerda que lo reciben en la semana Hosana, Dios salve al rey y todo el cuento. Y se murió. Y su expectativa. Y después más encima agrega, y ya han pasado 3 días de esto. O sea, ya no hay vuelta. Si tú hubieses sido uno de esos discípulos, ¿qué habrías dicho? Bueno, es fácil para nosotros porque conocemos la historia, ¿no? Oye, resucitó. No, no, pero antes, ¿hubieses estado derrotado como ellos? ¿Cómo quedan tus expectativas? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios que está obrando en un plan perfecto? ¿O tú que estás viendo lo que estás viendo? ¿Te puedes poner en el lugar o no? Y la verdad es que a veces nosotros nos quedamos viviendo o actuando o respondiendo según lo que estamos viendo. Y cuando recibimos ataques, ¿cómo respondemos? Contéstese cada uno en su corazón. Bueno, depende del ataque. Y empezamos a rebuscarlo, ¿no? No, seamos sinceros. Nuestras expectativas no siempre se cumplen como pensamos. Yo siempre he pensado, no sé si a alguien le gusta ver la Fórmula 1, eh, que yo podría manejar como un piloto de Fórmula 1. ¿Qué hay que hacer? Correr rápido, fácil, ¿sí? Acelerador y en las curvas hay que poner freno nomás y después acelerar. Y hay hasta técnica, ¿no? Pegarse en la curva, en la cerrada, después salir, etcétera. Hay técnicas para hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué es lo que uno no cuenta cuando piensa esas cosas? Que son más de 50 vueltas. Y que cada una de esas vueltas, en cada uno de sus metros, requiere total concentración, porque si no, hasta ahí llegaste. Esa es la parte que uno no considera. Yo me creo capaz de hacerlo, pero del dicho al hecho hay muchos accidentes. ¿Sí? Hasta ahí nomás llega la Fórmula 1. Y lo que no pensamos es que si nos analizamos a nosotros mismos y reconocemos esas verdades, nuestras incapacidades, nuestras inhabilidades, tenemos que decir o tenemos que ponerlas a los pies del Señor para que trabaje con ellas. Este es el llamado que está haciendo Pablo aquí a la iglesia. No devuelvan lo que no es. Obren según el Señor.
Piensa en cómo eres tú, cómo respondes tú. Y ahora imagínate, así como eres tú, que si así como eres tú, sea toda la iglesia. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Has pensado en eso, no? Porque déjame decirte que tú eres la iglesia. No eres tú y la iglesia. No, no, tú eres la iglesia. Por lo tanto, así como tú eres, es tu iglesia. Salvamos en el promedio, ¿no? Que hay otros hermanos mejores que yo. Bueno, esa no es la excusa que vale. No es lo que el Señor está orando en tu vida ni en la mía. Dice el texto allá en la carta a los tesalonicenses, voy a leer desde el versículo 14. También os rogamos, hermanos, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Aparte de la iglesia tesalónica, si estamos leyendo hoy día. A nosotros, a la iglesia. No le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a la iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, ¿qué está diciendo que hay en la iglesia? Ociosos. Y uno al tiro tiende a pensar en la palabra flojos, ¿sí o no? ¿Hay o no? No, no, no me contesten eso. Bueno, la palabra aquí está hablando más en términos militares y está hablando de aquellos militares que le sacan el quite a sus deberes. Y en ese sentido, el sacarle el quite a un deber se traduce como un rebelde. Más que ocioso, es un rebelde. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es que tenemos que amonestar a los rebeldes. Y repito, la iglesia en Tesalónica era una muy, muy buena iglesia, casi como la nuestra. No escuché ningún amén, pero no importa. Pero no quiere decir, al igual que la nuestra, que está exenta de problemas. ¿Qué problemas? Por ejemplo, hermanos que son rebeldes. Eh, ¿cómo ocurre que haya hermanos rebeldes? Dice que tiene que ser amonestados, ¿no? Y esa palabra amonestados, los que están estudiando consejería, saben qué significa, ¿no? Es hablar en la palabra del Señor con ese hermano para ser restaurado a donde Cristo lo quiere, para ser útil en la obra. Esa es la idea de amonestar. Eh, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y está hablando de varios grupos de hermanos que están dentro de la iglesia, que hacen que este cuarzo que vimos al principio muestre ciertas impurezas, en las cuales hay que trabajar. A ver, no quiere decir que hay que sacarlas, no, que hay que trabajar. ¿Y quién tiene que trabajar en eso? El pastor, ¿sí o no? Ahí todos amén. Espérate, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Hermanos, a ustedes, no a mí. Así que hagan la pega. No. A todos, todos somos hermanos, todos tenemos que ir, no solamente el pastor. De hecho, nos dice pastores, ¿por qué? Porque muy probablemente los pastores no puedan dar abasto con todo este trabajo. Porque es un trabajo que es delicado, es un trabajo que requiere mucho amor, mucho tiempo a veces. Y no necesariamente cuando las cosas se arreglen, quiere decir que en adelante van a seguir miel sobre hojuelas. No, pueden haber caídas de nuevo. Entonces la idea es estar permanentemente, como le dije yo en esta carrera de Fórmula 1, pendiente y concentrado en todas las curvas. ¿Ok? ¿Cómo ocurre que un hermano se haga rebelde? Bueno, puede ser que sea un hermano al que le importan poco las cosas, indolente, pasivamente indolente, que vea cómo las cosas pasan y diga, bueno, estamos bien, bueno, estamos mal. O que si bien es llamado a servir, pone excusas para servir porque otros pueden hacer la pega. Y ni el tiempo, cuando ya le toca hacer algo, empieza a reclamar. Y empieza a mostrar esa rebeldía que estaba, por decirlo de alguna manera, latente u oculta. Y empieza a salir a flote esta rebeldía. Y empieza a reclamar sus derechos, ¿no? Pero ¿por qué a mí? Y se tornan rebeldes, orgullosos y muchas veces amargos. Y vimos el tema de la amargura el domingo pasado, ¿recuerda? ¿Y qué pasaba con la amargura? Contamina.
Entonces, es un tema que hay que tratar sí o sí. Por eso que Pablo es interesante, porque hay varios grupos de hermanos con los que va a enumerar ahora y comienza hablando de estos. A lo mejor tú no estás así ahora, pero ¿qué te asegura que mañana no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y el tema no es si eres creyente o no. El tema es si estás realmente en la misma línea que Cristo te está llamando a vivir. O estás en una que parece que es, pero no es. O estás mirando más al resto de los hermanos que a ti mismo. Eso es re fácil, ¿no? Lo tendemos a hacer mucho. Cuidado con caer en esta insubordinación y empezar a reclamar derechos. ¿Sabes qué derechos tiene el creyente, no? ¿Sí? No, ninguno. La verdad, según la palabra de Dios, los derechos humanos no existen. Eso lo ha inventado el mundo. Nosotros no tenemos ningún derecho. Y si algún derecho tenemos es a ser condenados por nuestro pecado. Pero el Señor quiso cambiar eso. Porque Él quiere, por gracia, por amor, por misericordia. Porque Él es Dios. No porque nosotros merezcamos algo. No tenemos ningún derecho. Pero cuando el Señor cambia mi corazón para amarlo a Él y en Él amarlos a ustedes, entonces para mí ustedes tienen todos los derechos. Yo estoy al final. Y así tenemos que empezar todos, cada uno de todos. Es lo que dice Filipenses en el capítulo 2, ¿o no? Que no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, no me acuerdo si es Romano o Filipenses, pero la idea es la misma. Y nos pone el ejemplo de Cristo, que Él se humilló por nosotros. Mira. Y nosotros no somos capaces de humillarnos por el otro. Tendemos a ser rebeldes. O sea, como les dije, a lo mejor hoy día no estamos así, pero mañana en Eclesiastés 7:20, y estoy hablando de, mira, antes de la iglesia, esa es la idea, en el Antiguo Testamento, Salomón va a escribir, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y es un versículo que uno, no sé si le gusta tener versículos escritos en alguna parte de la casa, pero sería bueno tenerlo en el dormitorio. ¿Por qué? Porque cuando uno se despierta, te despiertas leyendo eso. Oye, yo lo más probable que hoy día peque, aunque haya sido justificado por el Señor, aunque tenga todo el amor del Señor, aunque tenga todo el perdón del Señor, aunque tenga la palabra del Señor que me guía, lo más probable es que peque. Y eso me humilla, para que la rebeldía que yo pudiera tener por ahí no salga. Es más, pueda ser útil en su obra. Y cuando pienso en los demás, en cómo yo puedo servir a los demás en esto, entonces el hecho solamente de pensar en ser ejemplo de otro ya me ayuda, ¿o no? ¿Qué ejemplo soy para ti? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta, no? ¿Qué ejemplo eres para tu hermano? ¿Qué ejemplo quieres ser para tu hermano? Eso debería ayudarnos a humillarnos. Tenemos, y voy a recurrir a un ejemplo reciente, ¿no? Ayer tuvimos un día de trabajo en la iglesia y cada tanto durante el año tenemos estos días de trabajo en la iglesia y probablemente en muchas iglesias ocurre lo mismo, que digan, siempre venimos los mismos, ¿sí? Y claro, los que venimos, yo tengo que venir, soy el pastor, no puedo, no. Eh, Uno puede cansarse físicamente, pero da lo mismo, se recupera. Pero, ¿qué pasa con el desánimo, con ese otro tipo de cansancio? Cuando vemos que otros no vienen y no vienen y no vienen, y a lo mejor ni siquiera nunca han venido, ¿no desanima? Y cuando uno empieza a pensar, y uno podría caer en esto, lo que no hay que hacer, es ver cómo se divide por ánimo y desánimo la iglesia, los que están y los que no están. Y eso causa un daño terrible, ¿no? Mira el ejemplo, solamente venía a hacer el aseo. O sea, no, no quiero que se tome como una crítica a lo que pasó ayer o no, da lo mismo. Quiero que se tome como, mira, estoy tomando una cosa que es súper chica, hacer el aseo. Ese es mi punto.
que puede producir un daño muy grave dentro de la iglesia. Como dice en Santiago 3, un pequeño fuego enciende todo un bosque, ¿no? Bueno, está hablando ahí de otro tema, pero un poco esa es la idea. Y tenemos que ir al Señor. ¿Qué decía el texto en 1 Tesalonicenses 5:15? Mirad que ninguno devuelva lo malo. O sea, si estamos desanimados, oremos al Señor para que Él nos anime. No tenemos que ir en contra de los hermanos que nos desaniman. Pero el hermano que está, a veces sin darse cuenta, desanimando al resto, tiene que estar en el mismo sentir. Y vamos a ver qué va a pasar con ellos en lo que sigue de la carta que está hablando Pablo. Pero recordamos otro texto de Pablo allá en Gálatas capítulo 6. Empieza el texto diciendo que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en sabia mansedumbre. ¿Recuerda ese texto, no? Y ese es el llamado. ¿Qué tenemos que seguir o perseguir? Lo bueno, restaurarlo, amonestarlo. Es lo mismo que está diciendo acá. ¿Pero cómo? Con un corazón como el de Cristo. Cuando Él muere en la cruz, está pensando en ti, viendo cuáles son todos tus pecados, cómo tú blasfemas de Él, cómo tú te burlas de Él. Todos esos pecados, más todos los demás. Y está dispuesto a morir por eso porque te ama. Piensa en eso. Y piensa en Gálatas 6, que es el mismo sentir para restaurar a un hermano que ha caído o que me desanima o que está rebelde. Porque el texto termina diciendo, cuidado, no sea que tú también seas tentado, recuerda, ¿no? Tiene que ser con ese corazón. Y dice en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, y la idea es un llamado a estar junto al hermano para amonestarlo. Hermanos que requieren ser restaurados para volver a ser útiles para el Señor en su iglesia. Y no solamente por el ejemplo del día de aseo, sino también en las cosas espirituales. En la necesidad que cada uno tiene de oración. ¿Estás orando por tus hermanos? ¿De verdad o pones las manitos nomás? ¿Estás orando por aquellos hermanos con los cuales tú tienes problemas? ¿Para amarlos? Ese tipo de preguntas tienes que hacerte para que tu corazón sea restaurado en el Señor. Y más, hay muchas cosas más, pero por razón del tiempo los vamos a reducir acá. Luego dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Y quiénes son los de poco ánimo? Y básicamente la idea es aquellos que tienen temor a los cambios. ¿Sí? Déjenme tranquilito acá, no me muevan mucho, estamos bien. O temor a lo desconocido. Vayan ustedes. Ustedes saben de eso, yo me quedo acá. Por, ya sea por no querer sufrir, por ejemplo, no querer salir de su zona confortable, ¿cómo se llama? Zona de comodidad. Y a la larga, por no querer hacer eso, que es una, comillas, excusa, me estoy transformando en un desobediente. Porque uno puede decir, oye, hay hermanos que no saben mucho, eh, que todavía no se atreven mucho y tienen poco ánimo, como excusándolos. Pero Pablo no los excusa. Dice que hay que alentarlos. O sea, tienen que hacer lo que tienen que hacer igual. ¿Quién es el que te guía? Cristo. ¿Qué temor puedes tener? Y nosotros con la boca decimos, ninguno. Pero en la práctica, todos. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Le crees o no le crees al Señor que Él es el que te está llevando de su mano? Esa es la pregunta. Y yo tengo que atreverme a hacer en el Señor, por el Señor, en la causa del Señor, lo que Él me pida. Heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieres, ¿o no? ¿Y qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Alguien se llama Esteban aquí o no? ¿No? Bueno, preguntémosle a Esteban, ¿qué es lo que el Señor quería de Esteban?
que predicara el Evangelio. Hechos capítulo 7, ¿o no? ¿Y cómo lo predicó? ¡Wow! ¿Y en qué terminó? ¡Wow! ¿Qué temor tuvo él? Y leemos al final, cuando lo último que él dice es, Padre, perdónalos. ¿Dónde está el temor si estamos en Cristo? Y tenemos ejemplos bíblicos para decir cómo tenemos que alentar a los hermanos, ¿no? ¿Estás desalentado? Mira a Esteban y te vas a alentar. Total, al final a mí no me está pasando nada comparado con él, ¿no? Tengo que aprender mucho de él para poder predicar de esa manera y tal vez alentar a otros que están más desalentados que yo, incluso. ¿Disipulas? ¿Estás discipulando a alguien? No, es que yo no sé discipular. Mateo 28, ¿recuerdas Mateo 28? Por tanto, id y los que saben discipular hagan discípulos, dice el texto, ¿sí o no? ¿Dice eso, no? ¿No? Y los que saben algo de la Biblia enseñen que guarden todas las cosas. No, tampoco dice eso, ¿no? ¿A quién está mandando el mismo Señor Jesucristo de aquí de la iglesia? A todos. ¿A qué? A discipular. Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Estás discipulando? O, según la carta a los tesalonicenses, ¿tienes poco ánimo? Necesitas ser alentado porque el Señor te manda algo. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él no te deja solo. Ese es tu mayor aliento. De hecho, el discipulado, discipular a alguien o ser discipulado para aprender a discipular, puede ser, ¿no? Debe ser algo permanente en la iglesia. Ese término, discipulado, debe ser permanente en la iglesia. Debemos vivir en eso. Estar discipulando y siendo discipulados, aprender cada día más y más. Los creyentes confiados en Cristo, en su palabra, alientan a los que están preocupados. ¿Cuánto cuesta alentar a otro? ¿Es fácil o no? No es tan fácil. Requiere trabajo, requiere amor, requiere tiempo. ¿Cuánto cuesta desalentar a otro? Nada. Y eso nos gusta, lo que cuesta menos. Tenemos que poner esas cosas en la balanza que hay en nuestro corazón. Luego dice, que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? ¿Qué es sostener a los débiles? Los débiles son aquellos que están luchando con pecados. ¿Has escuchado alguna vez un hermano decir, ¿sabe que estoy luchando con este pecado? Y generalmente cuando dicen eso es porque el pecado lo está ganando. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo están luchando con ese pecado? Y a veces pasa el tiempo y siguen luchando con el pecado. Que en el fondo el decir estoy luchando con el pecado es una excusa para decir no pienso luchar con el pecado, pero lo digo de otra manera más bonita, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque eso me debilita. Y cuando yo soy débil, no crezco. Y cuando yo no crezco, no dejo que la iglesia crezca. La debilidad, o dicho de otra manera, esta lucha que en realidad no estoy haciendo contra el pecado, hace tropezar a la iglesia y no le permite crecer. Es un tema. Estoy luchando, digo, estoy luchando con este pecado, pero en el fondo, ¿sabes lo que estoy haciendo, no? Estoy luchando contra la voluntad de Dios. Porque yo conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Mentir, por nombrar un pecado. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que mienta, que no mienta? No quiere que mienta. Ya sé cuál es la voluntad del Señor. ¿Y qué hago yo? Es que me cuesta tanto no mentir. ¿Contra quién estoy luchando? ¿Contra el pecado? No, contra la voluntad de Dios. Y me estoy engañando para ser más suave. Entonces mi debilidad. Falta de firmeza. La falta de firmeza complica el crecimiento de la iglesia. En Tito, cuando Pablo le escribe esta carta a Tito y hablando de los requisitos de los pastores, dice que el texto, que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel. ¿Ok? ¿Qué significa ser retenedor de la palabra fiel? No solamente que tenga la Biblia en la mano y no la suelte, no, no está diciendo eso. Está diciendo que conoce las escrituras,
vive de acuerdo con ella y es eso lo que enseña. Por eso le ponen el adjetivo, fiel, ¿ok? La palabra del Señor. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahí tenemos a los débiles. Ahora, eso es para toda la iglesia, no solo para el pastor. Mayormente para el pastor, obviamente. Pero tenemos que buscar en la palabra, primero, aprender de la palabra, la enseñanza que nos da la palabra, fiel, para que con ella exhortar a aquellos hermanos débiles y mostrarle que lo que están haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y hay muchas maneras en que la palabra enseña en la práctica eso, y exactamente eso, para que la obra del Señor en su iglesia no sea vana. O dicho de otra manera, para que este hermano débil no viva en su debilidad perpetuamente. Ah, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que a mí me cuesta. Necesita una relación personal con aquel consejero que lo esté llevando de la mano para vivir en la doctrina del Señor y no en otra cosa. No puedes pasar años siendo débil. Y vemos tristemente muchas iglesias de hermanos que nunca cambian, ¿no? ¿Sí? Y decimos que nunca cambian, no porque nunca cambian porque son ejemplos en la fe, no, que nunca cambia porque ni siquiera sirven, no oran, no leen, nada. Débiles. Porque aunque no lo muestren, están luchando contra la voluntad del Señor por años. Luego dice que seáis pacientes para con todos. Y esta parte me la voy a saltar. Mira, no. Hay que ser paciente con los hermanos que están pasando por dificultades o los hermanos que están derechamente pecando. Eh, Ponlo al revés. Si fueras tú el que necesita eso, ¿qué te gustaría que hicieran los hermanos contigo? Y esa es la definición de seguir lo bueno. ¿Sí o no? Si yo estoy mal, si yo necesito ser restaurado, ¿qué me gustaría que los hermanos hicieran conmigo? Bueno, eso es lo que yo voy a poner en mi corazón a hacer contigo, cuando tú estés mal. Y esa es la idea de tener paciencia. ¿Con quiénes? Con los hermanos que son problemáticos o pecadores crónicos, no sé cómo definirlo. O aquellos que nos causan desilusión. ¿Vamos a rendirnos? Este hermano nunca cambia. Ya, dejémoslo así nomás. Cerremos la puerta por fuera, etcétera. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le preguntó, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y no sabemos el número, ¿no? Pero más allá del número, lo que el Señor está diciendo, todas las que sean necesarias, perdónalo una y otra vez. ¿Qué hace el Señor? Míralo así. Cuando tú pecas, te perdona, ¿no? Bueno, se supone, tú vas a pedir perdón arrepentido al Señor. ¿Qué hace el Señor? Te perdona. ¿Cuántas veces? Todas. ¿Y por qué yo voy a perdonar menos? ¿O yo soy superior al Señor? ¿Te das cuenta de la posición que yo me pongo cuando pierdo la paciencia con los hermanos? No es llegar a decir, no, sabes que ya no tengo tanta paciencia contigo. No, ponte en el lugar de Cristo. Tú representas a Cristo en este mundo. Tú eres iglesia, eres el cuerpo de Él, eres parte de Él, uno con Él. No puedes manejarte por tu cuenta. No, yo hasta aquí yo no tengo tanta paciencia. No, tú eres del Señor y estás llamado a ser como el Señor, ¿o no? Ese es el propósito de Cristo, hacerte a la imagen de Él. Por lo tanto, tu paciencia debe ser como la de Él. ¿Y cuántas veces debes perdonar, hermano? Todas. ¿En qué pecado? Es que hay algunos pecados que son, ¿o no? ¿En qué pecado dice el Señor que te perdona? Todos. Yo no soy superior a Él. Por lo tanto, no podría catalogar qué cosa voy a perdonar y qué cosa no. Estoy llamado a perdonarlas todas. ¿Cuánto me cuesta eso? A lo mejor algo terrible, en lo cual voy a necesitar consejo, ayuda, exhortación, lo que sea. Pero tengo que hacerlo. Ese es mi llamado. ¿Qué dice el texto? Que seáis pacientes para con todos. Esa es la idea. Oye, la frase era más simple, ¿no?
No, no, pero detrás de eso está esto. ¿Cuánta paciencia? Hay un tema con la paciencia que voy a orar para el Señor para que me dé paciencia. Han orado por paciencia, ¿no? Señor, dame paciencia. Es peligroso, porque nos va a poner en unas situaciones para probar nuestra paciencia. Pero la idea es que sí, que seamos pacientes como Él es paciente con nosotros. Pero el tema con la paciencia es el siguiente. ¿Y qué pasa si el otro hermano se aprovecha de mi paciencia? ¿No, no pasa eso a veces? A veces uno quiere ser generoso con los hermanos y los hermanos creen que es obligación mía estar siendo generoso con él todo el tiempo. Y nos pasan a veces desventuras con el tema, ¿no? Bueno, aquel hermano que está exigiéndole cosas al otro, póngase en el mismo lugar. ¿Qué tiene que estar exigiendo si no tiene ningún derecho? Es que a mí me cuesta. Bueno, a todos nos cuesta. El Señor nos da todo lo necesario para todo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que reclamar el derecho sobre ninguna cosa, sino depender del Señor en todo y hacer la obra del Señor en todo. Nuestra preocupación no debe ser lo que yo no tengo, lo que a mí me cuesta, sino que nuestra preocupación debe ser cuán paciente debo ser yo con mi hermano, cuánto amor tengo que mostrarle yo a mi hermano. A eso somos llamados, no a reclamar, a dar. Y pregúntate en tu corazón, ¿cuánto estoy dando yo a la iglesia? ¿Cuánto estoy dando yo a mi hermano cada día? Y tú me puedes decir, estoy orando por mi hermano. No, ese es tu deber. Estoy hablando de otras cosas. Pero sí deberíamos orar los unos por los otros, siempre. Cuidado con estirar la cuerda de la paciencia de los hermanos. Recuerda, si la iglesia es como tú eres, ¿sí? ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Vamos exigiendo cosas? Luego dice, mirad, y aquí vamos a entrar al versículo que les prometí y los engañé porque vi hartos antes. Al principio, mirad que ninguno pague o devuelva a otro mal por mal, antes seguid o buscad hacer siempre esto, lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Y de qué hermano está hablando aquí? Hay hermanos que están causando males, ¿o no? Hay hermanos que están causando daño. ¿Y qué dice la palabra? A eso, dale. No, no, dice, dale lo bueno. ¿Sí? No, no devolvamos mal. Recibimos mal, pero no devolvamos mal. ¿Qué decía en el mismo Pablo en la carta a los romanos? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¡Wow! ¿Y cómo es la ira de Dios? Ahora, si tú estás causando daño a un hermano, piensa eso. Es preferible que se enoje tu hermano contigo a recibir la ira de Dios, ¿no? Bueno, estás jugando con eso. Porque el Señor está llamando a tu hermano a que te dé el bien. Pero el Señor está guardando la ira. Y es un llamado a los hermanos que están causando daño. Ten cuidado. Estás jugando con algo más fuerte que el fuego. Pero aquellos que estamos recibiendo el daño, y ahí podemos estar todos nosotros en algún minuto, nos dice que tenemos que devolver bien. El daño se espera que lo cause el mundo, ¿sí o no? Pero la gente que no tiene a Cristo es mala, como éramos nosotros antes de tener a Cristo. Y todo lo que hacían era malo, era con pecado y con mala intención. Y lo que no esperamos nosotros es que en la iglesia del Señor haya gente así, que esté buscando hacerle daño a otro. Pero hay. ¿Por qué sé que hay? Porque la palabra lo dice, ¿no? Está diciendo acá, ojo, traten estas cosas en la iglesia, dentro de la iglesia, de esta manera, porque esto pasa en la iglesia. Triste, pero verdad. Si pagamos o devolvemos mal por mal o con mal, no estamos ejerciendo el amor de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó el Señor? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos a nosotros
mismos, amarnos los unos a los otros, y agregó allá en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Por qué eres conocido? Porque amas a tu hermano como amas a Dios, más que a ti mismo. Esa es la definición del creyente. ¿Y qué dice acá? Que hay algunos que le hacen mal a otros. No están ejerciendo el amor. Y si a mí alguien me hace mal y yo devuelvo mal, tampoco estoy ejerciendo el amor del Señor. Estoy yendo en contra de sus mandamientos, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y contra Él mismo. Eso es lo que estoy haciendo. Y es un tema muy fuerte. Es una frase corta que parece que es el versículo, pero es un tema terrible dentro de la iglesia. Es un acto en contra de Cristo y casi una burla ante lo que Él hizo en la cruz, ¿o no? Él decidió pagar lo indecible por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Y nosotros, a la primera de cambio, nos enojamos con nuestro hermano. En Mateo 5, no lo busquen, yo se lo leo. En el Sermón del Monte, Jesús va a decir, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí? Se enoje, no está diciendo que tomó un palo y le pegó un palo o le hizo una maldad, no, se enoje, simplemente se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Ese es el juicio que Cristo pagó en la cruz. Y nosotros lo tomamos, ante un enojo, lo tomamos como nada, es como una burla. Pensemos las cosas de esa manera porque eso es lo que estamos haciendo. El mundo no entiende, nosotros sí, deberíamos. ¿Qué necesitamos? Dice el texto, seguir lo bueno. ¿Y dónde está lo bueno? ¿Cómo buscamos lo bueno en una situación como esa? Y es difícil. Cuando uno de nosotros recibe un daño a propósito, ¿sí? Con su qué, da rabia, ¿no? Y uno se enoja. ¿Cómo hago para no enojarme? Si es lo más natural. Filipenses 4:8 que dice que tenemos que pensar en lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. ¿Recuerda ese texto, no? ¿Y dónde encontramos esas cosas? En la palabra del Señor. Entonces, tenemos que leer siempre la palabra del Señor y buscar en el Señor que por medio de su palabra, en la obra del Espíritu Santo, mi corazón vaya cambiando siempre para buscar lo bueno. Para entender estas verdades, Señor, empaparme de Cristo y actuar como Él. No es una cosa de mañana lunes vamos a estar todos así. No, ojalá, pero no. Es algo que requiere tiempo, que requiere perseverancia. Y cuando está diciendo, si quieres traducir así el versículo, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino antes entrénate en las cosas del Señor, que tu vida esté tan empapada del Señor que todo lo que tú hagas siempre va a ser responder con lo bueno. Eso es lo que dice el texto. Y ahí tenemos la solución, ¿o no? Santificarnos en la verdad, ¿le suena, no? Jesús cuando está orando por nosotros le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí está la respuesta, está en su palabra. Tenemos que buscar en su palabra nuestra propia consagración de vida al Señor para devolver siempre lo bueno, que es el ejemplo de este texto. Una vida de obediencia a su palabra porque es lo que yo quiero vivir en mi vida. Es tristemente usual que las ovejas de la iglesia no quieran ser pastoreadas, sobre todo en situaciones de pecado, y rehúsen el consejo del pastor y se tornan rebeldes al modelo de Cristo. Y tenemos todo este texto, otra vez caemos en el mismo texto de Pablo, ¿no? Que hay que molestar a los ociosos y todo ese tema. Y quieren ser ociosos, y quieren permanecer en la debilidad, y quieren ser rebeldes, y quieren devolver mal por mal, porque no quieren someterse al Señor, porque no viven tiempo en la palabra, y la misma palabra les enseña, ¿no? ¿Qué dice? Lean el versículo 12 ahí en Tesalonicense.
Y nuevamente le está escribiendo a la iglesia. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y cuando vimos este texto, no es reconocer como decir, mira, ese es. No, hay harto más que eso, ¿no? Es ver lo que el Señor está haciendo por el hermano que puso como pastor en la iglesia para bendición de la iglesia. A los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y ahí está la palabrita. Y que los tengáis en, no dice estima, dice mucha estima. Es como que supiera lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Esta parte me cuesta. Bueno, mucha estima, no estima, mucha estima y amor por causa de su obra, que es la obra del Señor. Esa es la idea. No se le fue este tema al Señor tampoco. Sabe cómo somos nosotros, que somos indóciles. Nos cuesta. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Yo siempre digo por broma que este es el versículo que más nos gusta a los pastores. Pero es un versículo que no es fácil. De hecho, para nosotros, por nuestra naturaleza carnal, no es fácil obedecer. Pero nosotros fuimos creados por el Señor para obedecer. Ojo con eso. Fuimos creados para su gloria, ¿sí o no? Y si fuimos creados para su gloria es porque Él nos creó también para obedecer su palabra. Él nos creó para obedecer. El problema es que a veces nosotros decidimos obedecer lo que no es. O sea, a nosotros mismos. Pero tenemos necesidad de obedecer. No sabemos vivir de otra manera. Y dice el Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, y aquí viene la tarea para el pastor, velan por vuestras almas. Hay algo que vas a recibir a cambio, que tiene que ver con tu alma, con lo más precioso que hay en ti. Para eso el Señor puso pastores en la iglesia. No lo desconozcas en el fondo. Sométete a eso, como quienes han de dar cuenta, los pastores, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso para la iglesia. En, Jesús dijo en Juan 10, ¿se acuerdan el buen pastor? Ese texto, hablando del el buen pastor y el asalariado, que en el fondo son los falsos maestros. Y dice, así que el asalariado, uy, me cuesta la palabra, asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y mira lo que dice, y conozco mis ovejas. Y no está, cuando dice conozco, no es que sabe quién eres tú. El conocer tiene que ver con una relación íntima. Y tengo una relación íntima con mis ovejas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y las mías me conocen. Tienen una relación íntima con el Señor. Cuando esas cosas ocurren, ¿qué mal hay en la iglesia? La receta está en la palabra del Señor. Cuando conocemos al Señor y nos empapamos de Él. En la oración que hace Jesús al Padre antes de ir a la cruz, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, hablando de ir a la cruz, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que todo lo que Cristo hizo en la cruz no fue solamente morir por nuestros pecados, sino que fue consumar todo las promesas de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios para nuestras vidas, para poder hacer estas cosas. Es mucho más que una simple muerte que tenemos que aprender en las Escrituras. La vida del hombre es como un viaje en avión cuyo destino es el infierno. Pero el Señor te dice, en la mitad del viaje, salta. Salta sin paracaídas, pero con fe, porque yo te voy a tomar. Y tenemos la figura de la salvación ahí. Pero también tenemos lo siguiente, que cuando nosotros saltamos con fe a los brazos del Señor, es porque siempre vamos a permanecer en esos brazos. Nunca vamos a salir de ahí. Y este es el mismo camino que sigue enseñando en su
palabra. Nosotros tenemos que vivir por fe en todo lo que el Señor enseña, en obediencia a Él. Y esa es la manera de salir de estos problemas que hay en la iglesia y que van a seguir habiendo. Todos necesitamos ayudarnos para resolverlos. Recuerda que el Señor es el que te pide saltar, pero te pide saltar a Él. Él es el que te sostiene para que tú sostengas a los demás. No se trata de hacer la obra por cuenta propia, es por cuenta del Señor, es en Él, siempre. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Él es el que puso los propósitos en la iglesia, pero también puso los medios, que están todos en Él, y esos medios los puso en nosotros. Básicamente en su palabra, y tenemos que aprender a vivir por ella para cuidarnos los unos a los otros y de no caer contra los otros, sino a favor de los otros, para amarnos más unos a otros. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que enseña estas verdades prácticas en las cuales tenemos que gastar más tiempo, invertir más tiempo, ver en tu palabra cómo enseñas desde el principio en vidas de tantos otros errores y aciertos, pero por sobre todas las cosas, tu mano guiando todo, tu palabra enseñando nuestros corazones, conformándolos a lo bueno. Y eso es lo que necesitamos hoy, Señor, que tú en tu palabra nos muestres cada vez más y más a qué tenemos que aferrarnos para ser útiles en tu mano. Si hay algo que nuestro corazón desea y queremos declararlo hoy, es ser útiles en tu obra, glorificar tu nombre de esa manera. Somos siervos inútiles, pero tú puedes cambiar todo eso y queremos que lo cambies. En el nombre de Jesús, amén.